Usted por el tema del decreto 913 del gobernador Pasalacqua, que lo firmó en agosto de este año y en el cual congelaba la planta permanente de los estatales hasta diciembre de este año. El tema es que 20 días después él lo nombró a Eugenio Casalaba como asesor permanente de la Secretaría de Agricultura Familiar aquí en la provincia. ¿Cómo ve la Central de Trabajadores este problema? Bueno, en realidad nosotros, esta actitud que tiene el Ejecutivo Provincial en torno a un abanico de problemas que deberían estar en la agenda de prioridades, este decreto lo que hace es fijar una postura política en relación a cuáles son las prioridades de nuestros gobernantes. Nosotros sostenemos que este decreto es un decreto de neto corte y propio a la década que tanto ellos criticaron y critican, que es la década del 90, un decreto de ajuste a los sectores más vulnerables, a los sectores más populares, porque no solamente congela la planta, sino que en el mensaje el gobernador públicamente dijo que debe tener un control sobre el gasto en personal y en salario, lo que fija una perspectiva bastante difícil para la clase trabajadora y fundamentalmente los empleados públicos. Es curioso, ¿no? Porque el gobernador se desdice en el decreto, ¿no? 20 días después, como usted dice, ¿no? Tomando por burla su propio decreto anterior, ¿no? Y sí, esto de nombrar asesores, a dos asesores en una secretaría que tienen la suficiente recurso humano como para afrontar la tarea cotidiana de esa área, nombra a dos asesores que uno de ellos ya en edad jubilatoria prácticamente no necesita de esa fuente laboral o que se genere ese gasto en torno al planteo, a la Secretaría, ¿sí? Porque viene funcionando regularmente esa Secretaría con el plantel que tiene, y justamente si van a ajustar en personal, van a ajustar en salarios, realmente es una burla para nosotros que emitan ese tipo de resoluciones, ¿no? Ese tipo de decretos. Inclusive es más, la misma fecha en que se publica en el boletín oficial el decreto 913, ese mismo día se publican 19 o 20 nombramientos en cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y realmente si la crisis nos atraviesa a todos, si tenemos que soportar entre todos la crisis, debería ser proporcional, justamente equitativo, como decís. Y realmente se dice una cosa y se hace totalmente lo contrario. Para nosotros eso realmente molesta mucho, genera mucho malestar en los compañeros que vienen con más de 10, 12 años de contratos en la administración pública y con la esperanza de tener la estabilidad como establecen las normas legales en nuestra propia Constitución. Se ve tirado por la borda toda esa etapa de trabajo con decretos como lo del 913, ¿no? Lo particular también es que el gobernador dijo en el momento de publicar el decreto de que esto se lo hizo de manera silenciosa, fue taxativo, así es la frase de Pasalacqua, ¿no? Como si fuera que a confesión de parte, relevo de prueba. Sí, realmente todas las medidas que giran alrededor de este tipo de política de privilegiar a algunos pocos y perjudicar a muchos, siempre lo hacen entre gallo y medianoche, porque no va a tener consenso medida de esta naturaleza ante la crisis financiera que atravesamos los trabajadores, ¿no? Que nuestro poder adquisitivo cada vez se aleja más del costo del valor de la canasta familiar y cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y lo hacen de esta manera, totalmente sin consenso, una resolución netamente de corte, nosotros decimos neoliberal, porque es propio de esta política de ajustar, justamente
en el momento donde deben volcar recursos a los sectores que de alguna manera sostenemos la economía local, la economía regional. Porque nosotros cuando obtenemos estabilidad, cuando tenemos mayores ingresos, incremento de nuestros haberes, volcamos al almacén, al negocio, a la economía de cada localidad. Y eso se ve fortalecido. Y con esta medida lo que se hace es todo lo contrario. Hay una mayor recesión en estas cuestiones y la situación perjudica no solamente al trabajador, sino que también al comerciante, a la vida cotidiana de una sociedad. Y no terminan de entender nuestras autoridades que se debe poner un corte en los gastos, como te decía, desproporcionales que se hacen en materia de obra pública, en materia de protocolos y ceremoniales que llevan muchísimo dinero, o decretos como salieron posteriormente, nombrando mayor personal en niveles jerárquicos, porque no son sueldos de la menor categoría, son justamente sueldos de subsecretarios con un nivel de ingreso realmente elevado. Y esto es lo que nosotros venimos cuestionando permanentemente a nuestras autoridades y que no encontramos un espacio de discusión porque se resisten nuestros representantes a hablar con los dirigentes gremiales que al menos planteamos esta visión de la realidad. Si uno analiza más allá de las cuestiones políticas, ideológicas y gremiales, ¿no? Si uno analiza entre el decreto 913 y el nombramiento de Casalaba, hay un incumplimiento propio del gobernador en sus dos decretos, ¿no? En la letra fría, más allá de lo gremial, ¿no? Entre congelar el nombramiento de los estatales y después, posteriormente, a incorporar un trabajador a planta permanente, digamos. Ese sería el nudo de la cuestión en cuanto al hilado fino de la letra, ¿no? Sí, existe un incumplimiento, claro, existe un incumplimiento del decreto, pero es una cuestión que nosotros particularmente no lo podemos poner en discusión, porque sería ir en contra de nuestros principios. Claro. Sí, pero si tenemos que decirlo, sí, claramente hay un incumplimiento, pero no, para decirlo de manera incorrecta, nosotros celebramos el incumplimiento. Lo que se está en discusión es de que se haya nombrado después del decreto, ¿no? Sí. De hecho, en los planteos que nosotros estamos haciendo, le decimos, bueno, si el decreto tiene fecha de vencimiento, que es el 31 de diciembre, estamos dispuestos a discutir los pase a planta a partir de enero. Claro. Porque no queremos hacer los planteos fuera del marco de la ley, ¿no? O del marco de estos decretos, queremos ser respetuosos de eso. Por eso decía de manera incorrecta, ¿no? Que celebramos esto. Claro. No es correcto en términos jurídicos. Y todos los reclamos que estamos haciendo a los ministerios es decir, bueno, que por lo menos nos tienen un plan de cuándo comenzarían a pasar los compañeros porque además no es una cuestión que tiene que ver para nosotros solamente con el tema de una reivindicación personal, o sea, para con el trabajador en particular, sino que es una cuestión que atiende las necesidades de nuestra sociedad. Cuando nosotros incorporamos un trabajador, un enfermero, cuando incorporamos un médico, cuando incorporamos un trabajador municipal, lo que estamos haciendo es garantizando los derechos de los ciudadanos. Entonces, el bienestar del trabajador es una parte, ¿sí? Pero nosotros creemos que hay que fortalecer el Estado porque el trabajador del Estado para nosotros es el garante de los derechos de los ciudadanos, ¿no? El médico, el enfermero, el que trabaja en el registro de las personas, el trabajador de desarrollo social. Estamos trabajando para garantizar los derechos que los ciudadanos tienen.